Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al primer programa de esta semana. Hoy es lunes 17 de junio, bueno, todavía es lunes, todavía quedan un par de horas para que finalice la jornada. ¿Y qué hacemos aquí de lunes cuando deberíamos estar de martes? Bueno, pues muy sencillo. La temporada de fútbol ya ha terminado para los equipos representativos en el Principado de Asturias, para el Real Oviedo y para el Real Sporting, con lo cual, bueno, pues de aquí hasta las vacaciones cogeremos ese hueco que nos deja el deporte rey, que nos deja, bueno, pues lo que prácticamente paraliza la región y el país cada domingo, cada sábado y por ende cada lunes, y estaremos con ustedes esta noche. Estaremos hoy en un programa de 90 minutos, el cual vamos a dedicar pues prácticamente de manera íntegra a la educación, y vamos a comenzar en tan solo unos momentos, bueno, pues con los alumnos, con algunos de los alumnos más sobresalientes que van a entrar en las universidades, tanto en la Universidad de Oviedo como también en otras universidades del territorio nacional. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues como les decíamos, vamos con algunos de los alumnos que han obtenido mejor nota en la EBAU, lo que antes se llamaba PAU, lo que antes se llamaba selectividad, y lo que dentro de aproximadamente unos meses, unos años, bueno, pues se llamará de otra manera. ¿Pero en qué consiste? Bueno, pues en un examen, en una prueba objetiva, a la cual pues los alumnos que han finalizado el tema del instituto se enfrentan para obtener nota y con la misma pues acceder a la universidad, ya sea la Universidad de Oviedo o otras de España, bueno, pues cada cual tratando de cursar la carrera que ha elegido. Bueno, vamos a presentarles a tres de los alumnos que han sacado mejor puntuación en esta EBAU. Vamos a comenzar por este lado. Tenemos a Marta Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Alumna que fue del colegio Paula Frasinetti de Avilés, ¿verdad? Sí, sí. Bien, colegio concertado en este caso. Junto a ella, Carmen Vigil, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Alumna también, exalumna ya del Instituto de Educación Secundaria Cristo del Socorro, de Luanco, me decías. Bueno, pues instituto público en este caso. Y frente a ellas, Saúl Teijeiro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, del Carreño Miranda de Avilés, también centro público. Sí. Bien. Bueno, pues ellos tres son tres de las mejores, de las 5 mejores notas de la EBAU. Tenéis cada uno un 9,95, no me equivoco, en este caso. Bueno, pues entonces, me imagino contentos con esa nota. Sí, Sí, muchísimo. ¿Sí? ¿Esa nota os va a permitir cursar la carrera que habéis elegido? Sí o sí, ¿no? Me imagino que sí. sí. Sí, en principio sí. Correcto. ¿Ibais a por una nota concreta? ¿Ibais, bueno, voy a ver si apruebo y luego ya veré lo que hago? Es decir, es como el llegar y mantenerse. ¿Qué es lo difícil? ¿Aprobar o aprobar sacando la nota que uno desea para, por ejemplo, Saúl? Yo creo que, al menos por lo que me dijeron en clase, desde un principio sabíamos que aprobar, por lo que decían, era fácil, pero yo creo que ya sacar buena nota era un poco lo más complicado. Chicas, vosotras. Sí, yo creo que igual. Que aprobar aprueba todo el mundo, o casi todo el mundo. Pero luego, claro, sacar nota, pues era lo que costaba. Claro, sobre todo si quieres hacer una carrera en concreto que necesitas una nota muy alta, pues necesitas ir a por esa nota. Tal vez no una nota específica, pero ya sabes que necesitas un cierto nivel. ¿Teníais plan B, los tres, en caso de que, oye, mira, no salió, no pudo ser? Yo es que no necesitaba nota, o sea, no me esperaba esto, tampoco lo necesitaba y fue una sorpresa. Entonces, Yo sí, yo tenía, bueno, yo quiero estudiar medicina, Sí. pensaba que si no entrase en esta carrera, pues podría hacer enfermería o tal vez ir a otra universidad de España, o algo Claro, así. claro. Saúl. Yo, igual que ella, si no entraba en medicina, que tenía pensado hacer enfermería, no realmente para ser enfermero, sino para orientarme más hacia bombero o algo así. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, genial. Bueno, en este caso, tanto Saúl como Carmen van a cursar medicina, mientras que Marta, perdón, digo Paula Frasinetti, Colegio Paula Frasinetti. Marta, perdón. yo publicidad y relaciones públicas. Publicidad y Relaciones Públicas. Vosotros dos entiendo que vais a cursar los estudios en Oviedo, Sí. en la Facultad de Oviedo, en la Universidad de Oviedo. Yo me voy a Madrid. ¿Te vas a Madrid? Bien.
¿Preparada ya con todo para irse a Madrid? Sí, además se van amigas mías también a Madrid, así que Con lo cual, una nueva etapa. asturianos en Madrid, en este caso. Bueno, ¿fue difícil el examen? Los exámenes. Bueno, yo creo que un poco lo que nos esperábamos, tal vez por el nivel que habíamos preparado en clase, haciendo exámenes y tal vez uno más difícil que otro, pero realmente yo por lo menos lo que me esperaba. En tu opinión, ¿qué fue lo más difícil y lo más fácil? Yo lo pasé un poco peor con el examen de matemáticas, tal vez también porque iba un poco predispuesta, porque sabíamos que era de los más complicados normalmente, pero lo más fácil, por ejemplo, lengua, no me resultó muy difícil, no sé a vosotros. Para mí lo más difícil fue química, porque, no sé, me costó así un poco a veces entender los enunciados, y para mí lo más fácil fue historia. Yo creo que igual es porque me gusta mucho y justo lo que preguntaron pues me lo sabía bastante bien, pero para mí historia fue fácil. Claro, justo de lo que se queja todo el mundo, de historia, que era un temario amplísimo. En este caso, para ti fue lo más sencillo. Sí, sí. Vaya, estudiar fue difícil porque el temario es muy amplio, pero casualmente lo que preguntaron me lo sabía bastante bien. Correcto. Pues para mí lo más difícil fue historia. O sea, no el examen en sí, sino prepararlo, el trabajo de antes. Luego, obviamente, si lo has trabajado y lo has estudiado, pues el examen fue fácil. Pero yo creo que historia fue lo que más nerviosa entré al examen porque, no sé, podía ser cualquier cosa. ¿Se lucha más contra los nervios de enfrentarse a esa prueba de la que os llevan hablando todo el año, quizás ya desde años anteriores, que lo que es el examen en sí? Puede que sí, puede que vayas ya un poco muerto de miedo y luego te sientas allí y realmente ves el examen. Y a mí por lo menos me ocurre que me tranquilizo viendo el examen y me pongo a hacerlo y ya, bueno, pues va saliendo, pero realmente antes sí que estábamos bastante nerviosos. Yo estuve nerviosa días antes. El mismo día de la EBAU dije yo, no sé por qué no estoy nerviosa, pero es que no estaba nada nerviosa. Y una vez que te dan el examen lo miras y ya estás en tu mundo y te pones a escribir y ya no es para tanto. Claro. Yo la verdad que antes del examen estuve bastante tranquilo, yo creo gracias a mis compañeros y amigos, porque al final estábamos todos allí hablando y unos con otros te distraes más o menos y ya no piensas en ello. Y igual que ella, una vez que empiezas el examen ya estás a lo que estás y... Claro. Si se lleva el curso bien, ¿se saca todo esto o consiste en, bueno, me voy a pegar el atracón ahí esa última semana y que sea lo que Dios quiera? Yo creo que con atracón puedes. ¿Con atracón puedes? Sí, yo creo que sí. Pero obviamente si has llevado bien el curso, pues es mucho más fácil repasar todo. Hay que repasar porque de la primera evaluación y la segunda lo vas a tener, vamos, fijo muy atrás. Claro. Pero sí, si te pones a estudiar en 2 semanas o la última semana bien, yo creo que sí. Que se puede sacar, ¿no? A ver, depende de la capacidad de cada uno, pero yo creo que sí. Sí, yo por lo menos me agobiaría mucho haciendo eso, la verdad, pero sí que conozco gente que lo ha hecho y con resultados buenos, entonces yo creo que sí que se puede. ¿Saúl? Yo creo que ha sido, vaya, que es importante durante todo el curso haberlo al menos entendido bien, porque yo creo que así en las últimas semanas, cuando te pegas el atracón, ya lo recuerdas todo bastante más fácilmente. ¿Conocéis a alguien que haya suspendido? No. No. Vamos a ver, quizás la pregunta sea más para quienes diseñan el examen o para las autoridades universitarias o académicas, pero ¿podemos considerar prueba de criba algo que aprueba casi el 95%? Yo creo que sí, porque aunque sea fácil aprobar, después ya las notas, sacar más nota, pues sí que es más difícil, entonces yo creo que sí que criba, por así decirlo. Claro. Yo creo que la nota de acceso va acorde con las notas del examen, entonces si lo hicieran más difícil, la gente sacaría menos nota, pero la nota de acceso a la universidad también tendría que bajar, con lo cual va un poco a la par, yo creo. Bueno, ¿y qué aconsejaríais para los que para el año que viene se van a tener que enfrentar al mismo examen o un examen similar? Pues que no es para tanto, lo primero, que te van a meter mucho miedo y vas a ir más nerviosa de lo que es, pero eso sí, que trabajes durante todo el curso, porque la nota de bachiller cuenta más que el examen, y si ya has llevado bien el curso, el examen lo vas a hacer perfecto. Así que trabajar bien bachiller. Yo diría que es muy importante organizarse, llevarlo con calma, no agobiarte, también hacer descansos es necesario y sobre todo eso, no, lo que dijo ella, no agobiarte, no pensar que va a ser más de lo que es, pero bueno, también tener en cuenta que hay que trabajarlo, claro. Claro. Saúl. Yo diría que estar tranquilo, lo más tranquilo posible, porque sí que es verdad que es difícil, organizarse muy bien también y sobre todo si necesitas o quieres nota, buena nota, ser conscientes de que este es un año que no va a ser tan tranquilo como otros, que va a ser más duro y simplemente pues hacerlo y hasta el final.
Claro. Bueno, ¿y ahora qué? Porque ahora ya afrontáis la universidad, vosotros dos medicina, tú en este caso publicidad. ¿Qué esperáis de la universidad? ¿Tenéis hermanos que ya han cursado universidad? ¿Tenéis amigos que ya están en universidad? ¿Qué esperáis del mundo universitario, donde es radicalmente distinto al colegio o al instituto? Yo no me espero nada, la verdad. No sé, no... Yo sí que tengo amigos en la universidad y me han dicho que depende de la carrera, pero también es cierto que como haces lo que te gusta, o en teoría haces lo que te gusta, sí que puede resultarte más llevadero, la palabra, no es fácil, pero bueno, como realmente no tiene asignaturas como nosotros, que tenemos queriendo hacer medicina, por ejemplo, lengua, historia, sí que está más centrado y bueno, pues puede resultarte más llevadero. Pero bueno, yo prefiero no esperarme nada también. Claro. Yo tengo una hermana en la universidad y, bueno, por lo que cuenta, yo creo que es un mundo bastante diferente a lo que ya hemos vivido, pero sí que es verdad que como estás realmente haciendo lo que te gusta, pues puede hacerse un poco más llevadero. Claro. Bueno, vamos a ver, no sé si os lo han dicho, supongo que sí, no sé si lo habéis pensado. A mí me lo comentaron cuando hice, por aquel entonces, la selectividad, me dijeron, una vez que ya se supieron los resultados y había aprobado, me dijeron, bueno, disfruta este verano, porque va a ser el último verano de tu vida en el cual vas a tener 3 meses de vacaciones. Nunca más vas a tener 3 meses de vacaciones. Ojo, puede ser un portento y sacar todo en la universidad en junio, no dejar ninguna asignatura para septiembre y te pasas el verano tan pichi. Luego, cuando trabajes, nadie te va a dar 3 meses de vacaciones. ¿Cómo os planteáis este último verano de vuestras vidas donde vais a disfrutar de 3 meses de vacaciones? A disfrutar al máximo, o sea, muchísimo, que además yo luego me voy y quiero que este verano sea el mejor de todos. Me voy a ir de vacaciones con mis amigos, con mi familia, con mis amigos otra vez y nada, me espero lo mejor de este verano. Sí, ¿por Asturias o por fuera de Asturias? No, fuera. Fuera todo. Fuera de aquí, fuera... Todo junto. Sí. Yo lo mismo, yo sobre todo los viajes me hace mucha ilusión que voy a hacer también fuera de España, con mi familia, con mis amigos, más o menos lo mismo, y sobre todo disfrutar del verano, también relajarme, ir a la playa, todo. Saúl, el último verano de 3 meses de vacaciones, ¿qué vas a hacer? Pues vacaciones con familia y amigos, estar con los amigos y disfrutar, hacer lo que me apetezca. Al máximo, a tope. Sí, a tope. Ahí. Oye, quizás luego tenéis 3 meses de vacaciones a partir del próximo año. No digo que no, pero bueno, por lo general. Bueno, una duda que tengo yo de la EBAU. ¿Se copia o no se copia? ¿Es posible copiar? ¿Es posible, así, de alguna manera, salpicadito de conocimientos? Sí, es posible, es posible. ¿Es posible? Es posible. ¿No hay una férrea vigilancia? Sí hay, pero somos muchos, entonces hay mucho movimiento, la gente se empieza a levantar, entonces pues puedes aprovechar, es arriesgarse, pero se puede. Yo no he visto a nadie, por lo menos en la sede donde yo estuve, yo no vi a nadie copiar, pero estábamos sentados muy juntos, era mucho movimiento también, lo que dice ella, no lo sé, es posible, supongo, sí. Es posible. Yo creo que es muy complicado y muy arriesgado porque si te pillan es arruinar todo el examen, pero bueno, igual es posible, no sé, yo la verdad es que empiezo el examen y hago así y claro, no... Quizás no merece la pena, ¿no? Bueno, no sé, eso ya depende de cada uno. Vamos a decir que no merece la pena, en este caso, arriesgarse porque puedes, bueno, pues fastidiar todo el trabajo de un año, tanto en el curso como en esos días en los cuales, bueno, pues en buena parte se está jugando, bueno, los chicos se están jugando su futuro profesional. Bueno, llegamos al final prácticamente. Que tengáis todo el éxito del mundo, que podáis disfrutar a partir de ahora de nuevo de esos 3 meses de vacaciones. De verdad, no es imposible. Sois 3 de las 5 mejores notas de la EBAU en Asturias. Que tengáis todo el éxito del mundo en medicina, que dentro de unos años, cuando nos pongamos malos, vayamos al médico y digamos, mira, la doctora Vigil y el doctor Teijeiro, y oye, cuando veamos los anuncios de Nike y de Coca-Cola y todo esto, pues que digamos, mira, eran de Marta Iglesias, en este caso. Una curiosidad, para las entrevistas que vienen después, en el colegio, ¿alguno estudiasteis lengua asturiana? No. No. Pues en este caso, no. Ninguno de los 3 ha estudiado lengua asturiana. ¿Por qué? Bueno, hablaremos después de los estudios de lengua asturiana. Nos despedimos de ellos. Marta Iglesias, Carmen Vigil, Saúl Teijeiro. Continuar así. Muchas gracias. Continuar así y divertiros este verano porque va a merecer la pena, sin duda. Gracias.
Nos vamos muy rápido a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Recordarán que hace unas fechas, pues el director del Centro Asociado de la UNED en Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, nos presentaba en general lo que son los 3 cursos de verano que la institución, pues impartirá este periodo estival. En Asturias, ya hemos conocido de cerca el curso que tiene que ver con el surf. Hoy es tiempo para conocer el que tiene que ver con el cine. El curso lleva por título Derechos Humanos y Cine. Se encuentra esta noche con nosotros su codirector y catedrático, Benjamín Riballa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Derechos Humanos y Cine? Pues una mixtura entre lo uno y lo otro, ¿no? Digamos que nos planteamos la relación que existe entre los dos fenómenos. Por una parte, podríamos decir, el derecho humano del cine es la libertad de expresión, la libertad de creación artística, ¿sería? Por otra parte, el cine ha reflejado los distintos derechos humanos y existe una cinematografía, podríamos decir, de cada uno de los derechos humanos. Entonces se trata de analizar esa filmografía, ver qué nos dice, cómo nos lo dice y sencillamente a partir de ahí realizar un análisis sobre los derechos humanos. El objetivo, sobre todo, es un estudio, una reflexión sobre los derechos humanos utilizando el instrumento del cine, ¿no? ¿Por qué surge la idea, el proyecto de ponerlo en marcha? Bueno, realmente este proyecto ya tiene mucho tiempo. En el año 2000, una revista de cine española del Festival de San Sebastián, vinculada al Festival de San Sebastián, Nosferatu, sacó un número que se titulaba Cine y Derecho. A raíz de aquella publicación, yo empecé a plantearme, y se lo comenté a mis compañeros de Filosofía del Derecho, la posibilidad de implantar en la Universidad de Oviedo una asignatura que fuera Derecho y Cine, ¿no? Ya no Cine y Derecho, sino Derecho y Cine, en el sentido que el derecho es el objetivo, es lo más importante, y el cine es un instrumento para acercarse al mundo del derecho. Durante más o menos 15 años, aquella asignatura se impartió con gran éxito de público. Llegamos a tener en un mismo curso más de 1000 alumnos y por tanto dimos clase. Era una asignatura abierta a todos los alumnos de la Universidad de Oviedo. También trabajo en la UNED, eso hace que ahora el curso sea en la UNED. Abierta a todos los alumnos de la Universidad de Oviedo, y entonces dimos clase a miles de alumnos. Y lo que era muy interesante es que la cursaba aquella asignatura alumnos de las distintas titulaciones, de tal forma que había, por supuesto, gente que estudiaba Derecho, pero también había quien estudiaba Químicas, Ingeniería, Medicina, etcétera, etcétera. Y eso trajo consigo, digamos, de nuevo, estamos ante un fenómeno de mixtura entre el cine y el Derecho, pero además se estableció una mayor mixtura, mezcolanza con otros saberes, ¿no? Y eso hacía, eso planteó cuestiones magníficas e impresionantes, ¿no? Recuerdo el caso de un alumno que al acabar una sesión sobre que, recuerdo que versaba sobre el concepto de norma, cuando estaba acabando la sesión, él se levantó y preguntó, ¿no? Yo soy alumno de Ingeniería Química, y preguntó, ¿qué realidad química tienen las normas? A lo cual le respondí, evidentemente, ninguna, ¿no? Y él dijo, entonces no existen. Claro. Quiero decir, estoy en absoluto desacuerdo con semejante pretensión, pero había una reflexión sobre las cuestiones que se planteaban. El cine, digamos, que dio mucho juego. Muchos de aquellos alumnos, pasados los años, me los encuentro por la calle y me dicen, aprendí a ver cine en aquella asignatura. Pues sí, en cierta forma sí. Era, en alguna manera, una vuelta al cineforum, digámoslo así. Interesante, divertido y bueno, una experiencia muy gratificante para todos, para ellos como alumnos y para nosotros como profesores, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo, cuándo apuntarse, cuándo se va a impartir, dónde, cómo va a ser? Se va a impartir los días 1, 2 y 3 de julio en Gijón, en la sede de la UNED de Gijón. Apuntarse, yo creo que se pueden matricular ya en estos momentos.
y lo va a impartir un plantel de profesores, todos ellos de Filosofía del Derecho, unos de la Universidad de Oviedo, otros de la UNED, de la sede central de Madrid, expertos en cada uno de los temas que van a exponer, y estoy seguro de que va a ser una experiencia inolvidable para aquellos alumnos que quieran seguirla. Claro. El cine, a lo largo de la historia, ¿ha reflejado los derechos humanos de forma fehaciente? Sí, completamente. Desde el inicio, el cine, digamos que tiene una historia, desde finales del XIX hasta nuestros días, paralela al mismo desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Está el momento clave del 48 con la Declaración Universal, pero los derechos humanos son, en principio, una idea que se va desarrollando, y durante este último siglo, el siglo XX, pues se ha desarrollado, y el cine lo ha reflejado, ¿no? Claro. Lo ha reflejado de forma inevitable. O sea, no puede ser que el cine no hable de los derechos humanos. Yo pongo el origen del cine de y contra los derechos humanos en los años 1915 y 1916, que son El nacimiento de una nación e Intolerancia, las dos de Griffith. El nacimiento de una nación, que es una película racista, defensora del Ku Klux Klan, y por tanto es un cine detractor de los derechos humanos. Y al año siguiente, Intolerancia, también del mismo Griffith, que es un cine partidario, promotor de los derechos humanos. ¿Cómo puede ser que el mismo director haga una película contra y a favor de los derechos humanos? Bueno, Griffith recibió muchas críticas después de rodar El nacimiento de una nación. Película importantísima en la historia del cine, pero ideológicamente era una película evidentemente racista, ya lo he dicho, claramente racista, y por tanto contra los derechos humanos. Recibe muchas críticas, y Griffith entonces, digamos que la respuesta que da a las críticas, pues es decir, bueno, yo también soy partidario, digámoslo así, de los derechos humanos, y aparece esta gran película que es Intolerancia. Una película que dura casi 200 minutos, estamos en el año 1916, demasiado compleja para la época, y que tiene 4 episodios, ¿no? La pasión y muerte de Cristo, que desde aquí se puede observar, analizar como un episodio contra los derechos humanos. La noche de San Bartolomé, en que se da muerte a miles de hugonotes, de protestantes franceses. Por tanto, estamos con las guerras de religión, la caída de Babilonia y el episodio moderno. El episodio moderno, bueno, no lo narro, pero es un episodio donde se dan cita muchísimos de los tópicos que va a repetir luego el cine de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el cine, como ocurre en la ciencia, hay una reiteración de temáticas y de tratamientos. Y Griffith puso ahí digamos, los cimientos de ese cine. Por ejemplo, por simplemente indicar una cosa, aparece el caso de la pena de muerte. Tenemos todo el cine de la pena de muerte, que evidentemente es un cine sobre los derechos humanos, partidario de los derechos humanos, y aparece el salvamento en el último minuto. Esto se va a repetir, y aparece la cuestión del falso culpable, ¿no? Esto se va a repetir a lo largo de toda la historia del cine. Entonces, ya digo, desde un inicio, desde un principio, los derechos humanos están reflejados en la pantalla, para bien o para mal, a favor o en contra. Claro. Pero es decir, el cine no puede evadirse, digamos, de la cuestión de los derechos humanos, como no puede evadirse, en fin, de la misma realidad. Los derechos humanos hoy, ideológicamente al menos, forman parte de esta realidad, y es inevitable que se haga referencia a ellos. El cine es un instrumento muy plástico, que se adapta mucho a la realidad, ¿no? Y que juega papeles muy diversos, y es muy interesante. El cine refleja los derechos humanos, pero el cine participa también en la lucha por los derechos humanos. No es un mero reflejo, es el caso de la liberación de la mujer. El cine, en tanto que presenta la realidad, nos muestra cómo era la mujer, cuál era el papel que la mujer jugaba en la Europa, la Norteamérica, etcétera, ¿no? Pongamos los años 30, los años 40. A partir de los años 50 se comienza a producir una transformación revolucionaria. Es una de las pocas revoluciones triunfantes a las que ha asistido, y me alegro infinitamente, evidentemente, ¿no?, que la mujer ocupe el papel que le corresponde en la sociedad. Bien, el cine comienza a reflejar el cambio. Pero al reflejarlo, que la mujer empieza a asumir otros roles sociales distintos, etcétera, al reflejarlo participa, colabora en la transformación. Y en ese sentido se puede decir que el cine ha participado en una revolución de la mujer, para bien y para mal, para bien y para mal, porque a su vez, y por esto digo que es muy
el funcionamiento y los efectos que el cine provoca en la sociedad, Lucky Strike y Chesterfield, durante los años 50 precisamente, se dieron cuenta de que las mujeres eran potenciales consumidoras de tabaco. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron campañas cinematográficas donde las mujeres aparecían fumando. ¿Qué consiguieron? Que muchísimas mujeres pasaran a consumir tabaco. ¿Bajo qué? Bajo el lema de la liberación de la mujer. Más o menos se venía a decir, Lauren Bacall, maravillosa Lauren Bacall, se venía a decir algo así como, mujer, ya eras libre, ahora ya puedes fumar. Curiosamente, la mujer que había estado protegida del tabaco, ¿no? Precisamente porque ella, su rol social no se lo permitía, a partir de ella se le permite. Y curiosamente, bajo la capa de la liberación de la mujer, pues la industria tabaquera se beneficia. Bueno, quiero decir que los análisis no son simples, a veces van más allá, ¿no? Claro. Son interesantes. Cine como el cine soviético, cuando había bloque del Este, o cine como el de Leni Riefenstahl, ¿contradicen los derechos humanos? Sí, podríamos decirlo así. Digamos que reflejan ideologías muy distintas. Leni Riefenstahl siempre dijo que su película no era una película nazi, pero bueno, es difícil de creer, ¿no? Aquellas tomas es contrapicado, o sea, mirando hacia Hitler arriba, que parece como un dios, ¿no? Recientemente copiadas en una serie de mucho éxito. Ah, sí, no en sabía. Juego de Tronos. No, es que no la vi. Sí. Copiadas al milímetro. Qué bueno. La utilizó mucho después Charles Chaplin en El Gran Dictador también. Por cierto, película visionaria, donde se adelanta años. Es una cosa, tengo que contarlo porque tiene yo creo que El Gran Dictador es del año 39 y por tanto no había empezado el genocidio, el holocausto, no había comenzado la exterminación en masa de pueblos enteros, ¿no? Y en esa película, sin embargo, un ministro de Hitler, no recuerdo el nombre, pues, se hacía un juego de palabras con alguno de los ministros de verdad, se presenta ante Hitler y dice, y aquí traigo un invento magnífico, he inventado un gas que podrá matar a millones de personas, ¿no? Y efectivamente está hablando del gas ciclón, pero el gas ciclón todavía no lo estaba utilizando. En ese sentido digo que es un visionario. Y muchas veces en el cine nos encontramos con que se adelantan hechos. Estamos con Leni Riefenstahl. Por cierto, no puedo más que recomendar la lectura de sus memorias, cuyo título no lo recuerdo, que son absolutamente magníficas y por supuesto de ver su cine. Leni Riefenstahl es una mujer impresionante y maravillosa que se muere con 100 y pico años y cuando tiene 70 y pico años descubre la fotografía submarina y entonces con 70 y pico años comienza a bucear y a tal, ¿no? Y que también con esa edad, con 80 años, va a África y va a fotografiar a los Nuba, que se dice que es una de las tribus más bellas, uno de los cuerpos más bellos, tal. Y ahí se decía el racismo de Leni Riefenstahl. Busca de nuevo la perfección física. Sí, la perfección corporal, efectivamente. Merece la pena verla. Que ese no es un cine de los derechos humanos resulta patente. Por cierto, ¿qué hizo Leni Riefenstahl? Hizo el racismo del nacionalsocialismo, se disminuyó, quedó oculto. Porque esta es una película que la hace Leni Riefenstahl encargada por el propio Partido Nacional Socialista para exportar la creación nacional socialista al exterior, ¿no? Yo creo que se proyecta en París y con premios y tal. Se proyecta al exterior. ¿Y qué se quería? Se quería vender el nacionalsocialismo. Entonces, el elemento fundamental del nacionalsocialismo, pues el racismo, había que minimizarlo, porque no se puede presentar al mundo un movimiento diciendo nuestra raza es superior, y entonces se minimiza ese componente racial, pero se presenta al mundo. Y hace, digamos, digerible, hagamos así, el nacionalsocialismo al mundo. Pero resulta evidente que es un cine contra los derechos humanos, como todo el cine del fascismo, y en cuanto al cine del comunismo, el cine del comunismo por lo menos está en una órbita distinta al de los derechos humanos. No puede decir que contrario o no contrario a los derechos humanos. Es, digamos, la ideología marxista, en principio Marx es un crítico de los derechos humanos, y en ese sentido los derechos humanos nacen del liberalismo. En ese sentido, también sería un cine crítico con los derechos humanos. Reflejan, ¿no? Hay dos películas maravillosas de los comienzos que son
La huelga de Eisenstein y la madre de la madre de... Bueno, no sé. Donde se refleja la lucha de clases. Sí. ¿No? Y en ese sentido, pues unos son presentados con rasgos angelicales y heroicos, sí. y otros con rasgos repugnantes. Claro, de tal. Es gracioso como a la burguesía se la representa siempre en torno a una mesa comiendo, bebiendo, fumando por personas gordas que se ríen de forma... etcétera. Vencedores y vencidos, o los juicios de Nuremberg, ¿es un ajá. paradigma de cine de derechos humanos? Sí, en muchos sentidos, porque es una película sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene una gran importancia porque nunca en la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad, se había conseguido un texto así, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una gran importancia para lo que son hoy día los derechos humanos. Y luego, Vencedores o Vencidos narra el juicio que se lleva a cabo contra los jueces alemanes, nazis, que habían actuado, que habían bajo la ejercido ley nazi jurisdicción, durante el efectivamente, periodo nazi, durante el régimen fascista. Y en ese sentido, como el nazismo pasa a la historia, con muchas razones, por cierto, aunque otros pasa a la historia como el mal absoluto, pues de alguna forma se estaba planteando la cuestión del mal absoluto, ¿no? Y la cuestión de la participación en el mal absoluto. Sí. Y se pregunta, ¿y vosotros juristas que tenéis que aplicar la ley, que tenéis que buscar la justicia que habéis hecho, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido aplicar la ley nazi, pero claro, cuando se aplica una ley, normalmente se asume la propia ley, la ideología de la ley, y en ese sentido eran juristas que se puede decir que eran nazis, efectivamente. Y lo que hay que plantearse es la responsabilidad jurídica que pudiera haber de esos jueces, lo que plantea un problema evidente, porque los jueces cumplieron con la ley. Cumplían con la ley, una ley repugnante, pero cumplían con la ley. Y luego el problema moral, de la responsabilidad moral del pueblo alemán, que aparece también reflejado en la película. Sí. ¿En qué medida el pueblo alemán o partes del pueblo alemán tienen alguna responsabilidad moral por todo lo que sucedió? La respuesta fue, nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Lo que algunos historiadores plantean es que si se sabía, pues se podía saber hasta cierto punto, etc. Bueno, es una película muy interesante. Y ya te comentaba que el director Stanley Kramer, un gran liberal, que tiene otras películas que hacen referencia a los derechos humanos, ¿no? Adivina quién viene a cenar esta noche, Cine Poder, que nos habla del racismo y de la discriminación, etcétera. Bueno, y otras muchas, ¿no? El juicio del mono, bueno, pues... que digo, es un gran productor y director, Stanley Kramer, tuvo que estar asesorado por juristas, desde luego, para plantear todas las cuestiones interesantes que plantean esa película. ¿De qué otras películas se tratará en el curso? Se tratará de tantas películas que resulta difícil hacer una selección, porque hacer una selección, ¿qué significaría? Significaría ir analizando derecho humano, cada uno de los derechos humanos, y ver qué reflejo fílmico han tenido. Pongamos por caso, el derecho a la vida. Entonces nos encontramos con el cine de la pena de muerte. Solamente citaré una película, Pena de Muerte, Dead Man Walking, ¿no? De Tim Robbins, con Susan Sarandon, etc. Bueno, pero tenemos decenas y decenas de películas sobre la pena de muerte. Curiosamente, todas ellas contrarias a la pena de muerte. Luego, se puede establecer, digamos, un principio. El cine contra la pena de muerte es un cine partidario de los derechos humanos, favorable a los derechos humanos, etc. Pero podemos seguir con el derecho a la vida. La cuestión del genocidio. Podría citar de nuevo la lista de Schindler, ¿no? Decenas de películas sobre el genocidio, no sobre un genocidio, sobre los distintos genocidios, empezando por el genocidio armenio, acabando por el ruandés, etcétera, etcétera, ¿no? Que se puede, estamos con el derecho a la vida, la cuestión del genocidio, la cuestión de la tortura vinculada a la pena de muerte. Hay un cine de la tortura clarísimamente, gran parte del partidario de los derechos humanos. Y luego los problemas del inicio y del fin de la vida, que están vinculados con los derechos humanos, como son la cuestión de la eutanasia y la cuestión del aborto. Y hay un cine del aborto y un cine de la eutanasia. Bien, este rapidísimo repaso que he hecho por el derecho a la vida en el cine, lo mismo podríamos decir del derecho a la libertad, del derecho a la igualdad, de los derechos sociales, etc. Y en ese sentido, digamos que yo creo que no hay casi ningún derecho humano que no tenga un reflejo en cine, efectivamente. Pues Benjamín Riballa, catedrático y codirector del curso
curso, Derechos Humanos y Cine. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, y realizar este repaso y este anuncio de lo que va a ser este curso, que comienza a impartirse, el próximo 1 de julio, los días 1, 2 y 3 de julio. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Nos vamos muy rápidamente. ¿Para qué? Para volver de nuevo más raudos aún y continuar el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, continuamos. El programa de esta noche. Han visto durante estos días que hemos estado hablando acerca de la oferta educativa de los cursos de verano que, por ejemplo, ofrece el Centro Asociado de la UNED, Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia en Asturias. Vamos a hablar hoy de otros cursos de verano. En este caso, cursos de verano, Universidad Asturiana de Branu, UABRA, Universidad Asturiana de Branu. Bueno, traduciendo, Universidad Asturiana de Verano, en este caso, cursos promovidos desde la Academia de la Lingua en Asturias. Bueno, para hablar de estos cursos se encuentra esta noche con nosotros su secretario, José Ramón Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien. También, gracias, bueno, secretario, gracias. Nada, para eso estamos. También secretario de la Academia de la Lingua, pero en este caso vamos a hablar como secretario de estos cursos. Bueno, unos cursos para los que ya se ha cerrado la matrícula. ¿Con cuántos matriculados? En total, movémonos sobre 120 persones les que van estar allí en les 2 setmanes en Cangas. Entre les 2 setmanes. Sí. Cada semana aproximadamente unes 100 persones les que habrá. Hablamos de las 2 primeras semanas de agosto, si bien empiezan en julio, porque julio, bueno, el 29 es lunes, el 30 martes. Los cursos van desde el 29 de xunetu al 10 de agosto. Siempre son les 2 primeres setmanes de agosto, pero hacemosles coincidir para que siempre el final non garre el 15 de agosto la fiesta. Que es festivo. Lugar, de nuevo, se repite Cangas de Narcea. Cangas de Narcea. ¿Por qué Cangas de Narcea? Bueno, primero tenemos un acuerdo firmado entre la Academia, la Universidad Asturiana y el Concello de Cangas que nos facilita las instalaciones de la Escuela Hogar y el Teatro Toreno para las actividades que hacemos y demás. Necesitamos un sitio, digamos, amañoso, afallaizu, donde entre una serie de personas y después pues haya esa serie de instalaciones que nos faciliten, digamos, la vida allí les 2 semanas. Claro, como en casa. Como en casa. Prácticamente, ¿no? Vale. Trátennos como en casa, es verdad. Bueno, ¿qué es lo que van a poder aprender todas aquellas personas que se han matriculado? Sí. ¿Qué se va a impartir? Vamos a ver, como los años anteriores, de un YAU hay unos cursos, digamos, lingüísticos. Hay un curso elemental de lengua asturiana y hay un curso avanzado de lengua asturiana que duren les 2 setmanes. Y alumnado que está matriculado para les 2 setmanes. Además de esos 2 cursos, hay un curso de capacitación, digo porque esos 2 primeros son para público en general, mientras que hay un curso de capacitación para el profesorado, específicamente para el profesorado, de gallego-asturiano, que también va a durar les 2 setmanes. Aparte de esos cursos que podemos llamar lingüísticos, que son los de siempre, los propios de la Academia, hay 3 cursos más de afondamiento cultural. Un primer curso que lleve de traducción, un segundo curso sobre el patrimonio cultural asturiano, y este año hay un curso de un taller de creatividad literaria, tanto de poesía, narrativa, teatro, ensayo, y va a haber los distintos géneros literarios. ¿Hay que tener algún requisito, hay que cumplir algún requisito previamente, hay que tener conocimientos de la lengua? No lo sé. Sí, vamos a ver, para matricularse y hacer el curso de inicio, el primero, el elemental, en principio no hay que tener ningún conocimiento de asturiano, porque, como el mismo nombre dice, para el que entama asturiano. De hecho, casi todos los años hay gente que viene de fuera de España a hacer, siempre tenemos algún norteamericano, recuerdo algún japonés, gente que se dedica al estudio de la filología y viene efectivamente a tratar de estudiar el asturiano también, sobre todo son estudiosos de la filología románica, en general, ¿no? Entonces, para ese curso de inicio, no. Para el curso avanzado, para el segundo nivel, sí
ya se pide o bien tener fecho el curso de inicio, o la academia convoca todos los años 2 exámenes, digamos, para ver si el nivel que hay entre el alumnado ya permite entrar en el segundo curso, en el avanzado. Tuvimos los últimos días de mayo, tuvimos el examen. Claro. Bueno, como decíamos, en Cangas de Narcea, en régimen interno. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que Bueno, régimen interno suena muy mal. Suena mal. Suena muy mal. Régimen interno, efectivamente, sí. ¿no? Bueno, el Intensivo, vamos a llamar es intensivo. Intensivo, y bueno, yo con interno supongo que lo que quiere decir es que la gospiu que se quede allí, que la xente quedase a dormir de alguna manera, y entonces fai vida los 2 semanas en Cangas. Eso permítenos no solo que el curso sea por una parte muy intensivo, siempre hay que recordar que son muchas horas de clase, de trabajo. Es decir, nosotros tenemos 4 horas de clase por la mañana y 2 horas de clase por la tarde en el verano. Y a eso sumamos después las conferencias que hay a continuación, a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, por una parte hay esa intensividad muy grande, pero además, después de las clases, después de las conferencias, los coloquios, los alderiques que se formen, bueno, pues permiten una de las riquezas más guapas de los cursos, esa intimidad mayor que dan los cursos, ¿no? Vamos a ver, hay actividades complementarias, conferencias, música y exposiciones. Vamos por orden. Conferencias, ¿cuáles serían? Los cursos de los que hablábamos antes, digamos, esos van destinados a la xente matriculado y demás. Estas otras actividades de las que fala, están abiertas a la xente en general. Entre otras cosas, con esa intención se fai que participe el pueblo de Cangas y que pueda asistir, ¿no? Digamos, hay 3 cuestiones distintas. D'un llau, todos los martes y los jueves hay conferencias. A las 8 hay 2 conferencias semanales, los martes y los jueves en las 2 semanas. Este año las conferencias, siempre procuramos que sean temas variados, de actualidad, y al mismo tiempo con ello también tratamos de probar el uso de la lengua en temas distintos, no solo lingüísticos, ¿no? Entonces este año el biólogo Víctor Vázquez va a hablar del tema del oso, de la situación real del oso, un tema de actualidad. Todavía viniendo para acá venía escuchando un estudio que salía güey de los ataques de los osos. Bueno, en Asturias, por cierto, no había ninguno, me parece, en la cuestión, pero sí que la relación del oso con el oso y una cuestión muy de actualidad en muchas partes de Asturias. Esa va a ser la primera de las conferencias. Después va a haber una sobre periodismo, la televisión pública, sobre la televisión en concreto, que va a correr a cargo de don Cristóbal Ruitiña, periodista de la TPA, y que va a hablar, pues eso, del papel de la televisión pública, de alguna manera. La segunda semana, una conferencia va a ser sobre la defensa europea, a cargo de don Raúl Suevos, un especialista en geopolítica, en seguridad, en cuestiones militares. Correcto. Y para el último jueves tenemos planeado, en principio, una conferencia sobre el futuro de la política lingüística asturiana. Acabamos de tener unas elecciones, esperamos que para ese momento ya haya gobierno en Asturias, y entonces lo que tenemos pensado ya ver si los nuevos cargos en la Consellería de Cultura, en la Dirección General de Política Lingüística o quien sea, pues bueno, pues va a plantearlo la cuestión. Por eso en este caso no tenemos todavía la persona indicada, porque no está cerrado, digamos, el tema. Música. Decía que martes y jueves conferencias, y después los miércoles, los 2 miércoles por la noche, en el Teatro Toreno, en el centro de Cangas, pues va a haber 2 actuaciones musicales. La primera semana va a ser LR, que hay un grupo de folk, ellos denomínanse post-folk, la xuntura de la pandereta y la guitarra eléctrica, además LR. Y la segunda semana, Comuna de Barruzo, un grupo que canta en gallego-asturiano. Es que hacíoseme decir antes que la conferencia de Cristóbal Ruitiña va a ser en gallego-asturiano también. Recuerdo que va a haber una serie de profesores que están haciendo allí los cursos de capacitación de gallego-asturiano. Correcto. Exposición. A lo largo de las 2 semanas en la Casa de Cultura, en el Palacio de Umaña. En el Palacio de Umaña,
pues va a dar respuesta a la Voces, que fue una exposición que tuvo, yo creo que 2 o 3 meses aquí en Uvieu, en el Museo Arqueológico, un poco sobre la historia de la lengua asturiana. Hay una exposición fecha por el Principado, por la Consellería de Cultura, y que parece que ahora va a ir rodando por toda Asturias. Entonces en Cangas va a haber la oportunidad de verla estos 15 días. Correcto. Los que acudan al curso y superen el mismo, ¿qué obtienen? ¿Qué beneficios obtienen? Vamos a ver, obtienen por una parte el diploma de asistencia, que ellos da simplemente no más que la valoración para ellos aspectos universitarios en el currículum, digamos, de cada uno. No hay tampoco una titulación, salvo, repito, el profesorado de gallego-asturiano, que sigue la capacitación para poder dar clase de gallego-asturiano. En los demás casos no, en los demás casos simplemente el diploma de asistencia, que será valorado según en el currículum de cada uno y de cada una. De cada uno, claro. Vamos a ver, citaba usted antes las elecciones. Entre los grupos que apuestan por la cooficialidad y los que dicen que no, se han quedado a un escaño de, teóricamente, lograrse una votación que permitiera la cooficialidad. ¿Es como me quedé a un gol de subir? No, vamos a ver, hay una legislatura por delante, hay 4 años por delante, y entonces vamos a ver lo que pasa. Efectivamente, para que llegue la oficialidad del asturiano, tiene que haber una reforma del Estatuto de Autonomía, y una reforma del Estatuto de Autonomía, como dice el Estatuto, son los 3/5 y necesitanse 27 votos de los diputados, ¿no? Habrá que convencer a algún de los demás, que en principio hay algún grupo, como el caso de Foro, que en el programa llevaba la defensa del asturiano, aunque decía que la oficialidad, cuando se diera el consenso, ver lo que consideren el consenso, pero tampoco hay que desdeñar que otros grupos, fálase siempre con ellos y acaben entendiendo que la oficialidad del asturiano no está fecha contra nadie, que es un poco la misión que habrá que convencer a los demás. Bueno, por otro lado, durante la campaña electoral, la cooficialidad del asturiano fue uno de los temas de debate. Había grupos que la cifraban, grupos que ahora ya tienen representación parlamentaria, que la cifraban en un coste de 50 millones de euros. Hay un baile de cifras, se habla de 20, 30, 40, 50... Yo no sé si cada uno habla de la feria según le va, no lo sé. Puede ser, vamos a ver, esas cifras de 50 millones están efectivamente exageradas, de todo tipo, ¿no? Los estudios, digamos, más serios, falen de 20. Pero 20, sí. 20. Pero lo más interesante, yo creo que cuando se fala de la cuestión económica, es que siempre se subraya el gasto que supone. Un poco decíamos antes, ¿no? Cuando hay que ver, 2 cosas. Primero, ya falando solo de economía, ¿no? Aparte del dinero que hay hay unos beneficios económicos que produce la oficialidad. Esta misma semana, yo creo, o la anterior, no sé cuándo fue, salía el estudio que trató de aplicarse a Asturias, fecho en Valencia. Pero claro, las comunidades, no es casualidad que las comunidades que tienen cooficialidad son las comunidades más ricas de España. Bueno, Madrid no. Es la más rica, Madrid es la más rica. Y es la que queda fuera, digamos. Pero todos los demás, digamos, van en ese orden, ¿no? Quiere decir que... La Rioja tampoco. Bueno, pero La Rioja basó mucho en el escalafón. Ni Murcia. Basearon mucho, eso ya no están en el escalafón alto, digamos, económico. Pero quiero decir que no se subraya nunca los beneficios económicos, ahora ya no falo solo de los derechos y otras cuestiones, sino los beneficios económicos que trae la cooficialidad, que era un poco lo que en la semana pasada se hacía sobre Valencia. Porque claro, nosotros podemos compararnos mejor, yo creo, que con Valencia, con Galicia, mejor que con Cataluña, con el País Vasco, porque las situaciones son muy distintas. Y en Valencia, por ejemplo,
llevando los mismos parámetros que se aplicaban en Valencia aquí, falábase de la creación de hasta 10.000 puestos de trabajo en 10.000 puestos de Asturias. trabajo. ¿En dónde se articularían esos 10.000 puestos de trabajo? Irían, por ejemplo, digamos, en el campo de la enseñanza, por ejemplo, en el campo de las nuevas tecnologías, de los medios audiovisuales. Hay una serie de campos que, bueno, Galicia lo demostró en el momento que introdujo, que supuso un boom en la creación de esos puestos de trabajo. Esos, digamos, de forma directa, porque luego hay otra serie de puestos indirectos que son más difíciles de valorar. Pero, por ejemplo, en el tema de la enseñanza, ¿sería que los actuales maestros o profesores aprendieran lengua asturiana o se contratarían nuevos profesores para el tema de que ya la tuvieran aprendida, digamos? No, vamos a ver, necesitaríanse más profesorado, lógicamente habría que contratar nuevo profesorado, o más profesorado del que hay ahora. De hecho, las listas del profesorado, muchas de ellas están cerradas, necesitase profesorado de asturiano, que cada poco comentas en el tema, ¿no? Habría que contratar ahí más profesorado, sobre todo en el campo de la secundaria, no tanto en el de la primaria, sino el de la secundaria, que bueno, digamos, el sistema que actualmente se lleva del asturiano en la educación secundaria no se puede caltener. El sistema optativo, etcétera, etcétera, no se puede caltener, ¿no? Y entonces ahí sí se necesitarían un mayor número de profesores. Realizar contrataciones en el tema. 10.000 son los empleos que se cifran desde Valencia, bueno, es una comunidad con 3 provincias. Era llevando digamos, los parámetros que se aplicaron en Valencia, aplicándolos aquí, porque son comunidades muy distintas. Valencia es mucho más grande que Asturias, entonces no se pueden llevarles cifras tal, ¿no? Pero con los parámetros y viendo una situación asemejada, eran las cifras que salían, yo creo que la semana pasada, falaba de ello. Y un poco yo siempre digo que, porque siempre hay, vamos a ver, los que son contrarios a la oficialidad siempre traten de buscar los aspectos negativos. Sí. Los negativos. Evidentemente, cuando se analiza una situación, hay que tratar de ser equilibrado y ver efectivamente qué coste puede traer en determinados campos, pero qué ventajas trae en otros. Y entonces, ya ahí donde hay que colocarse digamos, en el la balanza, ¿no? Hay que colocar en este caso la balanza. Bueno, animados para esta UABRA de este año, entiendo. Sí, muy animados, porque siempre, vamos, y un éxito, hay una experiencia ya muy grande, son muchos años ya, desde los años 80 que se vienen haciendo todos estos cursos, entonces, digamos, ya bien muy rodado, y la experiencia siempre ya muy gratificante, por lo que decíamos antes, por el clima y el ambiente que se crea de participación. Y para finalizar, digamos una cosa, son cursos intensivos en internado, pero entiendo que los que vayan también tengan tiempo para, bueno, el entorno natural es precioso, para un poquitín... Claro. No va a ser todo, digo, estudiar, ¿no? Vamos a ver, si decían antes que el éxito está asegurado, en parte por eso también, porque no solo el estudio y el trabajo que se fai, sino que efectivamente el ambiente, digo, que se crea después de los cursos, el mismo fin de semana, etcétera, 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 y es realmente muy, muy agradable. Pues José Ramón Iglesias, secretario de los cursos de la UABRA y también de la Academia de la Lengua. Todo el éxito del mundo para esta nueva edición, de la cual, bueno, pues hablaremos una vez ya finalice, realizaremos ese balance que es pertinente. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros por convidarnos a venir. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos muy rápido. ¿A dónde? ¿A la publicidad? ¿Para qué? Para volver, ¿cuándo? Más rápido aún y continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche y vamos a hablar de un tema que quizás les pueda sorprender. Vamos a ver, en muchas ocasiones, bueno, pues quien más que menos dice, hay que hacer limpieza de los armarios, aquí ya no cabe más, no puede entrar nada sin que salga otra cosa. Bueno, pues nos desprendemos quizás de prendas que ya no nos gustan, que ya no nos valen porque aumentamos nuestro perímetro. Bueno, pues quizás la temporada pasada, de hace 2 temporadas, de hace 5 temporadas, qué sé yo. Bueno, esa ropa de segunda mano tiene un gran uso y además tiene una nueva imagen.
La damos a la parroquia, la damos a distintas ONGs, la echamos en contenedores especiales para que otras personas puedan disfrutar de la misma. Vamos en este caso a saber qué ocurre con la ropa que cedemos o que regalamos a la ONG Humana. Bueno, y esta ropa tiene una nueva vida. Para hablar de ello se encuentra esta noche con nosotros, paso a presentarles, Roberta Barbán. Ella es profesora universitaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una mujer con ascendencia italiana, sueca, es de Brasil, pero vive en España. Es decir, es usted un compendio de la ONU, prácticamente. Pues sí. En este pues caso. Sí. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias que esté con nosotros y va a explicarme un poquito, bueno, pues, qué es lo que se está realizando con esta ropa de segunda mano. Después ya entramos en materia más específica. Vale. Bueno, la ONG Humana trabaja con el reciclaje de ropa y, como sabemos, hay tiendas que venden ropas de segunda mano y tal, pero también nos llegó hacia nosotros, ¿no? En la Universidad ESNE, para ver cómo un diseñador reinterpretaría esta ropa y daría un nuevo uso y dignificaría esta ropa que la comunidad o la sociedad la ve como una cosa menor, ¿no? Y también trabajar con un ámbito más de sostenibilidad, de una óptica, ¿no? De tanto fast fashion como un slow fashion, ¿no? Claro. Este es el trabajo del proyecto que tenemos que se llama Wearareco. Bien, dos conceptos. Proyecto Weareco, del cual hablaremos, y diseño circular. Vamos a comenzar por diseño circular. ¿Cómo podríamos definirlo? Vale, el diseño circular nada más es do que un cambio de estructura, tanto industrial como de consumo, donde todo que consumimos no está configurado como una basura, y sí que este producto pueda volver al ciclo de consumo a través de materiales y reincorporar en la industria nuevamente. Entonces no es un ciclo que se crea y se desecha, sino se crea y lo que se crea vuelve a un uso. Entonces hay una investigación muy grande actualmente sobre esto, porque nosotros tenemos el sistema productivo actual es hacerlo para virar basura y no volver hacia un nuevo producto o a la nueva línea de producción. Proyecto Weareco. Vamos a definirlo también. Proyecto Wearareco es un proyecto académico, ¿vale? Un proyecto transversal que este año nosotros estamos trabajando dentro de la Escuela Universitaria ESNE, aquí en Oviedo. Sí. Y la óptica es traer esta cuestión del diseño circular hacia nuestros estudiantes, porque es un tema súper de urgencia y porque nuestro planeta no es infinito, tenemos materia finita, y el estudiante tiene que tener conciencia desde el primer día que trabaja actualmente dentro de este ámbito, que no es igual a 50 años atrás, que el diseñador no tenía esta óptica de la sostenibilidad. ¿Están implicados los jóvenes, los estudiantes? ¿Comparten el proyecto de buen grado? Es un proyecto transversal donde el diseño gráfico, el diseño de moda, se trabaja en varias asignaturas y es también un tema que se trabaja en varios años. Entonces, es un proyecto bastante grande dentro de la escuela. De hecho, el nombre se ha creado dentro del diseño gráfico. Tenemos el logotipo y después ya un ámbito de moda donde hay una implicación bastante grande de la ONG Humana y del claustro junto con los estudiantes hacia una manipulación textil y una experimentación y un nuevo enfoque dentro del diseño de moda. Claro. Y dígame una cosa, ¿cómo revierte el proyecto en la sociedad? Ahora mismo nosotros tenemos toda una área de proyecto sobre un look que se llama esto en moda, ¿no? Cada estudiante tiene que producir un look. Y esto se hace en un desfile que se hace anualmente. Promovemos un desfile de moda en la escuela que se divide entre una parte experimental, que es a donde se encuentra el proyecto Wearareco, y una parte más hacia una producción individual de diseño, ¿no? Que los alumnos de tercero año producen una mini colección. Entonces, en esto se revierte a la sociedad y también con el intuito de cambiar la óptica de la
de la mirada hacia el diseño de moda y también decir a la sociedad que es urgente un replanteamiento entre el consumo, entre cómo escoger la ropa y todo esto. Actualmente el diseño está enfocado no en la primera parte del diseño sostenible, que era cuanto menos consumo, mejor. Hoy en día ya no es así. Yo consumo, pero consumo con conciencia. No es dejar de producir, pero que produzcamos con esta cuestión que se vuelva a los materiales hacia el mercado. Claro. Entonces es un primer momento de nuestra acción hacia la sociedad. También quería preguntarle, vamos a ver, aunque todos los que hemos tenido hermanos mayores sabemos lo que es heredar la ropa de nuestros hermanos mayores, parece que en España el llevar ropa de segunda mano es como, uy, es que no me acaba de convencer. Sin embargo, en otros países sí está más extendido este mercado de segunda mano y no está mal visto, ¿no? No. Y además sabemos que la tela de años atrás es mucho mejor que la tela de hoy en día. Correcto. Y hay dos elementos importantes en el ámbito de segunda mano. Tenemos las tiendas vintage, que es de un período determinado de producción de ropa, y son ropas de marca, de buena calidad, y hay un tipo de tienda de estas de segunda mano que en Europa se visualiza mucho, Alemania, Holanda, países nórdicos y todo esto. Y también tenemos esta otra parte que es la parte de tiendas como Humana, que reciclan la ropa, que no quiere decir que es menos calidad do que la de vintage, pero hay otro tipo de perfil de ropa, ¿no? Claro. Bueno, también quería preguntar, ¿cómo se organizan los tres pilares del proyecto? Empresa, universidad, alumnos. Vale. Nosotros trabajamos entre empresa y universidad, donde hay una metodología en que en este caso Humana está involucrada. Entonces ella está con nosotros, hacemos varias reuniones, tanto claustro y empresa como empresa, profesores y alumnos. Entonces es una dinámica donde el alumno se siente arropado por la ONG, dado que ella fornece la ropa, ella da las características y el enfoque determinado por el briefing, ¿no? Que formulamos en conjunto. Hacemos diversas metodologías de innovación y de creatividad hasta encontrar el enfoque a ser trabajado, y también damos el aporte metodológico para que el alumno nunca se vea desconectado de la empresa, que esto es muy importante para el éxito del proyecto, dado que si el alumno en un momento dado no desvincula el proyecto hacia la empresa, no es un buen enfoque, dado que él va a entender que es un ámbito estrictamente académico y no es no tiene la aplicación. realidad. Claro. Hay que buscarle una aplicación práctica, ¿no? Sí, de este modo nosotros dentro de ESNE desarrollamos varios proyectos, no solo con moda, pero con videojuegos, con gráfico, en este ámbito, ¿no? Para que él ya vaya mirando habilidades y cómo desarrollar los proyectos enfocado a la empresa. Es como un complemento más de la formación hacia cuando él salga en el ámbito de profesional, ¿no? Que él ya tenga este diálogo y el modo de presentar, la parte también del enfoque de terminologías técnicas y todo esto se trabaja en conjunto, y también la cuestión de los timings y todo, porque es importante. Correcto. ¿Y este proyecto se desarrolla, nace, crece, se desarrolla y aquí finaliza, o tiene, bueno, pues una parte de más allá? Ahora mismo estamos en la conclusión de los looks y lo que pretendemos hacer es la primera divulgación en el desfile, y con el material que generemos tenemos que mirar cuáles son las otras líneas de divulgación hacia la sociedad, quizás una exposición, una publicación, pero esto estamos todavía vendo qué material, que es un material bastante de una gran magnitud, porque como tiene varias líneas de desarrollo, cómo formataríamos para que esto
aportasse hacia la sociedad, tanto en el ámbito académico como también en el ámbito de sociedad en general. Lógico. Y dígame una cosa, para finalizar. Una vez que se hace todo el diseño, es todo el procesamiento, todo lo que se hace con esta ropa de segunda mano, la gente luego cuando la ve se sorprende, dice, uy, pero era de segunda mano. Es este el enfoque del proyecto, ¿no? De hecho, nosotros los alumnos han hecho una investigación intensa en la área de manipulación textil y otro valor añadido que hemos dado es que este año es el centenario de la Bauhaus, entonces tenemos dos pilares ahí bastante importantes que son la cuestión del diseño circular y la cuestión de la área de leitmotiv creativa, ¿no? Que es la parte de la Bauhaus. Entonces la Bauhaus tenía una amplitud de experimentación textil y una amplitud de carga estética y fundamentación hacia diversas áreas del diseño. Entonces el alumno tiene que interpretar este ámbito también para enfocar hacia el proyecto. Entonces son dos elementos bastante importantes en este sentido. Pues fantástico, me parece un proyecto tremendamente interesante. Roberta Barbán, profesora universitaria, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos muy rápidamente a publicidad para volver en tan solo unos momentos y continuar el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos. Recuerden que ahora estaremos con ustedes también los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, con lo cual nos vemos mañana a partir de las 10 de la noche aquí en el YE de Asturias Televisión, en Telecable. Gracias por su atención y que descansen.